Se cumplen 505 años de la muerte de Leonardo da Vinci, el 2 de mayo de 1519. Hijo de Serperio de Antonio y de Caterina, nació un sábado 15 de abril de 1452 en un pueblo al norte de Italia, Vinci, situado entre Pisa y Florencia. Con un gran talento lógico-matemático, cinético corporal y espacial, sus biógrafos coinciden que su intensa motivación, curiosidad y entusiasmo guiaron su creatividad hacia múltiples áreas del conocimiento. Se destacó como anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Su propósito fue crear un diseño exacto del universo. Su genialidad le permitió obtener productos culturalmente significativos. Por todo esto, Leonardo da Vinci es reconocido como el maestro de múltiples disciplinas. Dejó un legado imborrable en la humanidad a través de su arte, ciencia e ingenio. En el Renacimiento, el cuerpo humano era el tema principal de artistas y arquitectos italianos. Este interés nace por el lírico italiano Francesco Petrarca, quien se encargó de volver a difundir las ideas de Vitruvio, arquitecto, escritor, ingeniero y tradista romano del siglo I a.C., el cual consideraba que el cuerpo humano debería cumplir 3 principios básicos de toda estructura: ser firme, útil y bello. En el dibujo de Leonardo conviven 2 tipos de descripciones del cuerpo humano, una geométrica y otra proporcional. También incluyó el aparato reproductor, el recorrido de los nervios y la estructura del cerebro. En esta etapa de su vida, Leonardo tenía poco acceso a cadáveres humanos, de modo que la mayoría de sus estudios se basaron en las creencias tradicionales o en la disección de animales. Leonardo quedó fascinado por la figura instrumentale del Homo y trató de comprender su funcionamiento físico como una creación de la naturaleza. La disección humana no estaba prohibida por la Iglesia, como a menudo se ha creído. Leonardo realizaba su trabajo de forma bastante abierta, puesto que su intención era, al fin y al cabo, publicar sus investigaciones. Durante las siguientes 2 décadas, trabajó sobre anatomía en la mesa de disección de Milán, luego en hospitales de Florencia, Roma y Pavía, a principios del siglo XVI. A medida que su reputación iba en aumento, se le permitió diseccionar cadáveres humanos en hospitales y facultades de medicina, donde colaboró con el médico anatomista Marcantonio de la Torre. Hacia el final de su vida, afirmó haber diseccionado más de 30 cadáveres entre 1507 y 1513. Su extraordinario poder de observación y deducción se expresan en los dibujos anatómicos del cuerpo humano que realizó sobre disecciones. Los completó con consideraciones autógrafas de tipo fisiológico. Cuando comenzó a notar que muchas de sus observaciones no coincidían con los libros que consultaba, tales como los de Claudio Galeno, y la influencia que tenía hasta ese entonces, pero en vez de poner en duda lo ya escrito, solamente dibujaba y describía lo que miraba al disecar. A pesar de eso, los dibujos a detalle que realizó Da Vinci terminaron por ser un referente de futuras generaciones. Por ello, se le reconoce como un anatomista que describe la ciencia y lo que ve, y como el artista que utiliza ese conocimiento para embellecer sus obras y que lleguen al espectador. El proyecto de investigación de Da Vinci es meticulosamente ejecutado. Los numerosos dibujos de la musculatura del hombre, tanto en reposo como en acción, demuestran que el principal interés del artista residía en reproducir el aspecto externo. Así pues, estos estudios se caracterizan por una objetividad que sería crucial para algunos de sus grandes descubrimientos de los próximos 10 años. Detalla con precisión y belleza artística exquisita una correcta curvatura de la columna vertebral y la posición del feto en el útero. Además, documentó observaciones sobre vasos sanguíneos, huesos, músculos del hombro y brazo en rotación, y la estructura de la mano en el tratado sobre los nervios, los músculos, los tendones, los nervios, los ligamentos, y en el libro especial sobre los músculos y los movimientos de los miembros. Da Vinci comprendió que el movimiento activo del corazón es la contracción sistólica,
puntualizando que coincidía con el pulso y la percusión cardíaca en la pared torácica. Describió el funcionamiento de las válvulas cardíacas, dibujando la apertura y el cierre de la aórtica. También graficó el cerebro humano y la disección de un cráneo y el sistema reproductivo. Había desarrollado un método para tomar rápidamente apuntes de secuencias de movimiento o de posturas utilizando lápiz de plata o tiza. Más tarde plasmaba estas escenas dotadas de dinamismo. Teorizó sobre la luz, la perspectiva, la anatomía del cuerpo humano y sobre el movimiento y la expresión psicológica de quienes retrataba, expresando la emoción de los rostros y las posturas de las figuras. Casi 20 años después de sus primeras investigaciones, Leonardo retomó su estudio del cerebro. Ello se debió a la posibilidad de trabajar con cuerpos humanos. Sus primeros dibujos, expuestos en la galería anterior, demostraban la creencia tradicional de que el cerebro contenía 3 ventrículos bulbosos dispuestos en línea recta. Una disección rudimentaria le habría mostrado que el cerebro, efectivamente, tiene cavidades, pero no dispuestas de esa forma. En un experimento genial, Leonardo inyectó cera fundida en los ventrículos cerebrales para averiguar cuál era su verdadera configuración. Ulteriores disecciones del cerebro le demostraron que los nervios no tenían conexión directa con los ventrículos. Así pues, Leonardo abandonó la antigua creencia de que los ventrículos albergaban las facultades mentales. Durante el mismo periodo, el artista analizó también la fisiología de la voz, un campo de estudio extraordinariamente novedoso. En septiembre de 1513, Leonardo abandonó Milán y se trasladó a Roma. Trató de reanudar sus investigaciones anatómicas en el Hospital del Santo Espíritu, pero al parecer le acusaron de prácticas indecorosas y le impidieron continuar. En 1516 se trasladó a Francia para trabajar como pintor de la corte del rey Francisco I y falleció en 1519 sin retomar sus estudios anatómicos. A su muerte, en 1519, la obra no se había publicado hasta varios siglos más tarde y permaneció en un limbo durante cientos de años. Si este trabajo se hubiera publicado, habría sido decisivo para el desarrollo científico. Las 150 páginas que se han conservado de los estudios de anatomía de Leonardo llegaron a Inglaterra y finalmente a la colección real en el siglo XVII, encuadernadas en el álbum cuyas tapas se ha podido admirar al inicio de la exposición. Pero todavía hoy podemos apreciar su lucidez y claridad, que hacen de Leonardo da Vinci uno de los más grandes científicos del Renacimiento. Sus inventos muestran su capacidad para imaginar y diseñar, recordándonos la importancia de imaginar y explorar nuevas posibilidades, las cuales en la actualidad vemos reflejadas en los actuales avances tecnológicos y la inteligencia artificial. Definitivamente Leonardo da Vinci nació hace 6 siglos y no hay otro como él. Es irónico, pero los estudiosos de Leonardo da Vinci coinciden en que tenía poco aprecio por la medicina. La razón para abordar la anatomía con la importancia que daba en el Renacimiento al estudio de la naturaleza física del hombre, como lo hicieron sus predecesores Alberti y Vitruvio, este último inspiró a Leonardo en su más famoso dibujo, Hombre de Vitruvio. Leonardo buscaba la forma ideal del cuerpo humano, en que cada parte fuera una fracción de un todo, pero cuando empezó a medir a un modelo real, descubrió que la realidad no era tan sencilla. El artista se vio obligado a expresar las proporciones en 12avos, 16avos, etc., y a corregir sus observaciones para adecuarlas a la teoría. Dibujo Anatomía de Leonardo da Vinci con 2 mitades de un cráneo, mostrando las relaciones de las diferentes cavidades faciales que tiene un cráneo uno del otro. Se puede apreciar un poco ciertas diferencias que se hallan, como por ejemplo las cavidades nasales de cada cráneo, pues se puede observar que una está más arriba que la otra, y también se puede apreciar el deterioro que tiene el cráneo de la izquierda con respecto al de la derecha, ya que en sí su estructura es muy semejante y aproximadamente las 2 mitades miden lo mismo. Aparte de esto, se ve el estudio de los diferentes tipos de dientes. Se puede apreciar mucho más en la segunda imagen, ya que al lado izquierdo del cráneo se observan los tipos de dientes y encima de cada uno de ellos se encuentra un número que representa cuántos dientes hay en cada parte del cráneo, es decir, en la parte superior y en la parte inferior, en la que se describe que tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Dibujo de un embrión en un útero humano. Este pequeño boceto anatómico dibuja con detalle la placenta, el útero y un feto en pleno desarrollo.
El bebé está en una posición fetal y se observa el gran interés que tuvo en hacer esta gran representación. En la segunda imagen también se pueden captar otros caracteres del feto en diferentes posiciones y visto desde diferentes ángulos. Da Vinci dibuja con rigor y con gran precisión varios bocetos de un pie y uno solo de una parte del hombro con sus tejidos y huesos, pero en esta imagen se enfoca mucho más en los huesos del pie y dibuja las falanges que tiene cada dedo y cómo cada hueso se adecúa a cada una de estas posiciones y más que todo cómo se adecúa la tibia y el peroné en el astrágalo. Obsérvese cada detalle, cada músculo, cada tendón y cada hueso que posee la mano humana. Y se enfoca más que todo en la parte trasera de esta, que es donde están integradas la mayor parte de la estructura de la mano. Dibujo de la anatomía de los músculos de la zona del hombro y el brazo. Se puede observar cómo se une y se adecúa cada músculo y cada tejido de nuestros huesos. Se puede apreciar capa por capa estos tejidos, ya que entre más avanza la disección, se van perdiendo los músculos y se van apreciando mucho más los huesos. Aparte de eso, se puede observar nuevamente los huesos del pie y su unión con la pierna. Además, cómo encaja la tibia y el peroné en el astrágalo de nuestro pie. Da Vinci quería ver cómo funcionaban nuestros miembros inferiores al estar estáticos o en alguna posición deseada, pues las representó en varios de sus dibujos. Apréciase la musculatura humana en la figura de un anciano con un desgaste del cuerpo humano por el deterioro de la edad. Se ve solo la piel cubriendo los huesos, ya que la musculatura ya se ha desvanecido mucho. También se aprecian los rasgos faciales de una manera muy tosca, definidos con la técnica de tramas en su composición. En esta imagen se puede apreciar un torso femenino en el cual se representan los órganos de este, creando un punto de tensión en la imagen. Se ve con mayor detenimiento en la parte de los órganos femeninos. También se aprecia el aparato circulatorio, el aparato digestivo, entre otros. El estudio del ojo humano, de las obras más fascinantes de Leonardo da Vinci, quien observó la trayectoria de los nervios ópticos y encuentra el punto en el cerebro donde se conecta, y lo nombró sentido común. Y él creía que allí se hallaba el centro de los sentidos. Hoy en día se localiza en el tercer núcleo cerebral y el hipotálamo, y este es el centro de regulación de las funciones orgánicas más importantes, y se puede apreciar este dibujo de una forma lateral y otra desde una vista superior, y cómo se conecta este al cerebro. En este dibujo se observa el corazón humano en distintas posiciones y se aprecian los vasos coronarios y las válvulas que tiene nuestro corazón. Esto fue en lo que más se enfocó Leonardo da Vinci en sus últimos años, pues se interesó mucho en el funcionamiento de este.